quiero que me acompañen por favor a Lucas capítulo 24, del versículo 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, y eso es lo que la palabra de Dios dice que he aquí que dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabais? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que en él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, con el pan, tomó y bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. ¿Qué pasa cuando tenemos a personas que por una razón u otra han perdido a un familiar y a pesar de sus mejores esfuerzos de gastar en las medicinas más caras, llevarlos a los mejores médicos, esa persona ha fallecido? Y luego esa persona tal vez piensa: la vida en verdad no vale la pena, y se dan por vencidos en la vida. Y dicen, y venden su propiedad, y se van completamente a otra ciudad, y a veces usted no se ha juntado con ese tipo de personas que le dicen: ¿y qué haces tú en esta ciudad? ¿Tienes familia? ¿Tienes a alguien? Y le dicen: no, yo vengo solo, vengo a comenzar de nuevo. Son personas que vienen de un dolor, de un fracaso, de un momento de desesperación. Pero ¿qué hacemos si Dios pone a esa persona hoy en nuestro camino? ¿Qué hacemos si nos pone a esa persona mañana, o si recibimos una llamada de teléfono o un mensaje de correo o recibimos un mensaje de texto con alguien que dice: estoy pasando por momentos de tristeza y de dolor? La primera cosa que tenemos que hacer es que tenemos que caminar junto a la persona. Y tenemos que caminar con las personas. Muchas veces somos muy buenos para estar con personas que están viviendo un momento de éxito, un momento donde todo está saliendo bien. Pero cuando hay alguien que está pasando por depresión, por tristeza, por dolor, como que actuamos como que fuera un virus contagioso, y no tenemos que acercarnos tanto a esa persona porque puede ser que se nos va a pegar lo que esa persona está pasando. Jesús no es así. Jesús se acerca a la persona. A veces es un proceso de días, a veces es un proceso de semanas, a veces incluso es un proceso de años, siguiendo la conversación con esa persona. Me recuerdo de un joven que por un año se sentaba en la parte de atrás de la iglesia y quería saber del evangelio, pero eran 2, 3 palabras medidas. Hacía una pregunta referente al mensaje, una cita bíblica, y luego se iba de la iglesia.
aparecía al rato, no alababa a Dios, estaba él enojado con la vida, y de repente me recuerdo un día sábado que pasa al altar y acepta a Jesucristo y entrega su vida a Dios. Lo que muchos no sabían es que con ese joven fue un proceso de años el contestar una pregunta de vez en cuando, el a veces escuchar una crítica, pero era necesario el que caminara con ese joven porque aún había una batalla en su mente y corazón acerca de que Jesús está vivo o si Jesús está muerto. Y esa es la batalla que tenemos con muchas personas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que a Dios le importa mi situación? ¿Será que Dios va a estar conmigo? Bueno, para eso estamos nosotros, para caminar al lado de esa persona. Si no caminamos con la persona, si no seguimos la conversación, la persona piensa de que no hay nadie que le ame. ¿Y qué hacemos cuando estamos caminando juntamente con las personas? Bueno, vemos que Jesús lo que hizo fue preguntar. Y les pregunta, ¿qué es eso que están hablando? Los veo algo tristes. ¿Qué sucede? Y muchas veces como cristianos y tal vez personas que nos creemos fuertes en la fe, no tomamos el tiempo de escuchar antes de ofrecer una respuesta. Vayamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 13, y veamos qué dice la Biblia cuando tenemos una actitud de responder antes que una persona termine de hablar o responder antes de escuchar. Y la Biblia nos dice en Proverbios 18:13 que es necio y es vergonzoso el responder antes que el escuchar. Es una falta de respeto para la persona que está pasando por dolor el dar una respuesta antes de escuchar. Y a veces no es fácil el escuchar, pero tenemos que escuchar. ¿Por qué vamos a escuchar? Ha sido mi experiencia, y yo sé que tal vez en la experiencia suya, que las personas no entienden los propios errores de su corazón. El Salmo 19:2 lo dice. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y me recuerdo el caso de una señora que estaba haciendo una conferencia para padres de familia y se acerca y me dice, necesito ayuda porque mi hija de 8 años es una niña muy malcriada. Y comenzó contando la historia de lo que ha pasado. Me contó de todo. Y en el proceso de contar, el Espíritu Santo estaba hablando algo a mi corazón. Y le hice esta pregunta. ¿Y cómo está la relación con su esposo? La persona se le comenzaron a salir las lágrimas. Me dijo, mi niña, yo no la puedo amar como la debo de amar. Porque el papá de esa niña fue muy malo conmigo. Y esa niña es la misma cara que su papá. Y cada día me recuerda a su papá. Y yo soy duro con esa niña. Yo reconozco que soy duro con esa niña porque me recuerda al papá. Y entonces va la pregunta. ¿Cree usted, hermana, que es tiempo de perdonar y pedirle perdón a su hija? Y comenzó a llorar. Fue a agarrar a su niña de 8 años y le fue a pedir perdón. Y ahí estaba mamá y niña llorando. Porque algo especial Dios estaba haciendo con esa familia. Lo importante que es el escuchar, porque las mismas personas no conocen los errores de su corazón. Y si nosotros tan solo esperamos y nos mordemos la lengua un poco, Dios nos va a dar la respuesta apropiada para poder tener una de esas conversaciones que cambia y transforma el corazón de las personas. Y luego, si estamos escuchando, usamos la Biblia. Usar la Biblia como la respuesta para el corazón. Dice que el corazón de ellos ardía. ¿Cómo es eso que el corazón de ellos ardía? Bueno, la Biblia dice en Jeremías 23:29, Dios mismo está diciendo, ¿acaso mi palabra no es como fuego y como un martillo que polvoriza la roca? Dios mismo está diciendo, mi palabra es fuego para aquel que su llama se ha extendido y para aquel que su corazón es duro, es como un martillo que rompe la piedra. Es poderosa la palabra de Dios. Ustedes saben ya la cita de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva,
es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que corta al entrar y corta al salir, que penetra lo profundo del alma, que llega al espíritu, hasta la médula de los huesos, que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús tenía un propósito en caminar con estos dos discípulos, y era el no presentarle respuestas superficiales. Jesús tenía un plan de llegar a lo profundo del corazón de estos dos hombres, y Él usó la palabra de Dios para que esa palabra ardiera en corazones que habían perdido esperanza, cuyos sueños estaban quebrantados, cuyo resemblante estaba triste, y fue como una carga de energía. Cuando yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia de algún salmo, de algún versículo de la Biblia, que en el momento cuando más lo necesitábamos, Dios puso en el corazón de alguien que nos dijera alguna porción de la Biblia, y estábamos ese día con un desánimo, y fue como vitamina, como una fuerza que vino a nuestra mente y corazón, que nos levantó. Eso es lo que hace la palabra de Dios en las personas. Y bueno, ¿para qué usó Jesús la Biblia? Usó la Biblia para reprenderlos, usó la Biblia Jesús para decirle otra vez palabras positivas, mensajes inspiracionales. Jesús usó la palabra para revelarse a ellos, porque la palabra de Dios revela a Cristo. Las conversaciones que transforman el corazón tienen que tener como centro el revelar a Jesucristo. Estando los religiosos en el tiempo de Jesús criticándole y diciendo: ¿cómo es que tú haces todo lo que estás haciendo en tu ministerio? ¿Qué autoridad tú tienes? Jesús les contesta de una manera muy simple en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, ese texto, ese proverbio, ese salmo, si usted está en esa conversación, en ese caminar con la persona, ore para que Dios le ponga qué parte de la Biblia para compartir, porque es poderosa, y esa palabra va a revelar algo a la persona, y ojalá que le revele de que su condición es una condición de alguien que está falto delante de Dios, porque si nosotros caminamos con las personas, si nosotros tomamos el tiempo de escuchar, si usamos la Biblia, si se revela Cristo por medio de las Escrituras, ¿qué pasa? Cambia el destino de la persona. ¿A dónde iban estos dos discípulos? Iban camino a Emaús. Era ya tarde. Querían descansar en el camino. ¿Cómo termina esta historia? ¿Llegaron a Emaús? Nunca llegaron a Emaús. No les importó que era de noche. Salieron corriendo. ¿Hacia dónde? Fueron a Jerusalén. Camino a Emaús. Iban tristes. Ahora ellos van de regreso a Jerusalén, van deprisa, se les olvida por completo Emaús, se les olvida por completo la tristeza, y van a decirle a sus compañeros que también están tristes, que también no saben qué hacer con su vida. Jesús ha resucitado y se ha aparecido, se nos ha aparecido a nosotros en el camino. Qué lindo que nuestro testimonio pueda ser así a otras personas. Déjame decirte que yo iba en un camino de la desesperación. Déjame decirte que yo iba en un camino de tristeza. Pero en ese camino Jesús se me apareció. Y ahora yo vivo para contarle a otros de que hay esperanza, de que Cristo vive, y corremos hacia Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Corremos hacia aquellos que están pasando por necesidad. El centro de la conversación es Cristo. Estamos aquí porque nosotros tuvimos un encuentro como estos dos hombres en Emaús. Y hay muchas personas allá afuera que necesitan tener un mismo encuentro, como el encuentro a Emaús. El caminar, el usar la Biblia, el revelar.
tiene el poder para que nuestras conversaciones sean oportunidad para que la transformación venga a la vida de esa persona.